Televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a otra gran historia. Y deseándoles a ustedes una grata compañía, los invito para que viajemos hacia el año 2016. Vamos a conocer la figura del doctor Marino Gómez Estrada, un excelente líder de la comunidad que buscó siempre el progreso de su amada Aguadas, que lo recuerda con especial cariño años después. Fue tanta su importancia que hoy en día una institución educativa del municipio actualmente lleva su nombre. Todo debido al gran entusiasmo que manifestó hacia la educación de las juventudes de su momento. Contó con el valioso apoyo de su esposa, la parlamentaria Dilia Estrada de Gómez, que en paz descanse, para llevar a feliz término este gran propósito. Don Marino fue el gestor del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, un sueño que no pudo disfrutar, pero que dejó como un gran legado musical por excelencia para Aguadas. Conoceremos en esta noche su vida, su historia, su familia, sus obras, bien importantes realizadas para este municipio. Bienvenidos y esperamos cumplir con todas sus expectativas, porque en el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Esta es la historia de don Marino Gómez Estrada. Para hablar de la figura del doctor Marino Gómez Estrada, se necesitarían innumerables páginas y mucha tinta para poder escribir sus obras y acciones en beneficio del municipio. Al solo mencionar su nombre, se viene a la memoria inmediatamente su figura, porque su carisma y amor por Aguadas lo demostró de muchas maneras al brindarle apoyo con vivienda a numerosas familias que hoy agradecen el haberles tendido la mano. Nació en Marmato, Caldas, el 2 de noviembre de 1933, tierra de minas de oro, considerado un verdadero pesebre de Caldas. Don Marino fue uno de los hijos del muy austero y recordado maestro aguadeño Francisco Gómez Uluaga, Pacho Gómez, hombre de letras que se dedicó a formar a generaciones de estudiantes para la vida y quien por motivos de trabajo tuvo que desplazarse al corregimiento de San Juan de Marmato, donde nacerían sus hijos Marino y Livia, luego trasladado para Supía, Caldas, donde nacerían Gloria y Silvia, y en el municipio de Aguadas, el resto de la familia, integrada por Gustavo, arquitecto de profesión, Jairo, Emelia, esposa de don Antonio Orozco Candamil, Gladys, Blanca, Humberto, agrónomo de profesión, y Leonel, general de la República. Viven en la actualidad Gustavo, Leonel, Gloria y Gladys. Su señora madre, doña Elvira Estrada Peláez, fue una ama de casa dedicada a los oficios domésticos y a brindarle una formación humana y cristiana a sus hijos. En su juventud pudo disfrutar de una de sus pasiones, jugar fútbol y disfrutar al lado de una buena bicicleta de la época, así fuera de saco y de corbata. El primer testimonio sobre su vida nos lo brinda su hijo, el doctor Javier Fernando Gómez Estrada, porque fue para él un padre ejemplar, lleno de acendradas virtudes. Mi abuelo Francisco, el papá de mi papá, Francisco padre, Marino hijo, era profesor y lo mandaron a trabajar de profesor a San Juan de Marmato. No propiamente a Marmato, sino a San Juan, que es el corregimiento de Marmato. Estando allí, nació, mi papá es el mayor de la familia de mis abuelos, Francisco y Elvira, y nació en San Juan. Los dos hijos mayores, mi papá y su hermana Lidia, nacieron en San Juan, y después a mi abuelo lo trasladaron a Supía, donde tuvo otros hijos, y posteriormente regresó a Aguadas. Mi abuelo Francisco es aguadeño. Sí, por lo tanto, él, después de ese periplo por San Juan de Marmato y por Supía, regresó a Aguadas, y ahí es donde conoce, prácticamente conoce a mi mamá. Pues básicamente en el pueblo se conocen todo el mundo, y más en esa época que era tan poquita gente. Don Marino vivió una niñez muy afortunada, estudiando y formándose para la vida. Su bachillerato solo lo pudo realizar hasta grado noveno, porque tuvo que desplazarse para la capital del departamento de Caldas, donde lograría graduarse en el Instituto Universitario de Manizales en el año 1951. Estando allí, en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, conocería a quien tiempo después sería su futura esposa, una joven entusiasta que se preparaba también para concluir sus estudios de secundaria, Dilia Estrada de Gómez. En la época de estadía en Aguadas, un amigo muy querido en Santa Fe de Bogotá, el doctor Hugo Jaramillo Duque, conoció un poco la familia de don Marino Gómez Estrada, ya que eran sus vecinos, y desde la capital del país nos envió su testimonio, que ayudarán enormemente a enriquecer aún más estas valiosas memorias sobre la historia y la vida de don Marino Gómez Estrada. Hablar de un gran personaje de Aguadas Caldas.
el doctor Marino Gómez Estrada. Verdaderamente estamos en presencia de un hombre que labró para Aguadas una historia importante, una trascendencia muy significativa, puesto que fue una persona que contribuyó en sumo grado al bienestar del pueblo, a la figuración del municipio de Aguadas dentro del contexto departamental y regional. Impulsó actividades intelectuales, intelectivas, fue un docente notable, rector del colegio de Francisco Montoya, el cual lleva su nombre en estos años. Verdaderamente, pues él fue también fue un artífice efectivo de la institución ya constituida en Aguadas de 34 años o 33 ediciones del Festival Nacional del Pasillo colombiano. Marino fue un hombre que se preocupó siempre por dar un nivel educativo a la juventud aguadeña, un hombre inquieto, un hombre de ideas, un hombre de progreso, a pesar de que era una persona, pues, era una persona muy sencilla, él en su trato, una persona muy, muy callada, no era, pues, es decir, él se centró y se concentró en su vida en el ejercicio de actividades emprendedoras que contribuyeron efectivamente, como lo he dicho, al progreso de Aguadas. Como profesor, pues siempre estuvo pendiente del colegio, de su progreso, del nivel académico que siempre lo tuvo arriba en el colegio. Recordemos ahora algo de la semblanza profesional de este querido personaje invitado especial esta noche a nuestro programa Aguadas del Ayer. Recordar es vivir. Luego de graduarse en el Instituto Universitario de Manizales en el año 1951, la mayor parte de su vida transcurriría en la docencia, porque fue catedrático de Física y Matemáticas en la Normal Claudina Múnera de Aguadas y también en la institución educativa de la cual hacía parte. Al lado de sus compañeros de labores en el año 1983, posa para la fotografía del recuerdo. Desempeñó el cargo de vicerrector y finalmente como rector de este plantel educativo desde el 1 de febrero de 1964 hasta el 28 de febrero de 1981. En este colegio se imparte enseñanza mixta desde el año de 1967. Algo bien importante que debemos recordar es que las instalaciones del plantel educativo donde se formaban los jóvenes estudiantes del momento quedaban ubicadas en la sede La Cuchilla, hoy Institución Educativa Roberto Peláez, y por aquellos años fueron muchos los estudiantes, superando las expectativas propuestas. Fue tanto el alumnado que se tuvieron que habilitar las instalaciones del Hotel Departamental, hoy Casa de la Cultura Francisco Giraldo, para que algunos grupos recibieran allí formación académica. Su amor por el plantel lo llevó a trabajar sin descanso en la construcción de un nuevo edificio que fuera más amplio y que contara con excelentes zonas verdes para convertirlo en uno de los mejores de Caldas y del país. El apoyo lo encontraría en su propia esposa, que para la época se desempeñaba como secretaria de Educación Departamental. Desde el día 18 de diciembre de 1991, el plantel se denomina Colegio Oficial Marino Gómez Estrada, según la resolución departamental número 12103 de la fecha, como el lógico y justo homenaje al más ilustre líder del progreso de Aguadas, de la educación y del plantel en general. Después de funcionar en locales en el centro de la ciudad, siempre en calidad de préstamo, el colegio adquirió un edificio espléndido en la periferia de la ciudad, pedagógico, amplio, abierto a la luz, con zonas verdes, campos deportivos, perfecta armonía con la naturaleza, servicios sanitarios, ventilación con total tranquilidad para la labor docente, sin que por ello sea difícil el acceso a sus instalaciones. Los testimonios son importantes y Samuel Sánchez Gallego nos brinda las apreciaciones sobre este querido e ilustre personaje que dejó una honda huella en Aguadas, tierra que amó profundamente. Sin lugar a dudas, don Marino Gómez Estrada fue un baluarte en el municipio de Aguadas, también en la educación.
y en muchos otros proyectos que él participaba en el municipio de Aguadas. Marino Gómez fue una persona que se dedicó con otras instituciones a muchas obras, como la construcción del patio del Colegio Francisco Montoya Hoy Marino Gómez. En el año 1978 empezaron los trabajos por idea de don Marino Gómez. También sé que Marino Gómez fue concejal, fue alcalde de Aguadas, perteneció a otras organizaciones. Es una persona que en su tiempo y en su época aportó mucho al municipio de Aguadas en cuanto a cultura, educación y muchas otras cosas. El paso de don Marino Gómez Estrada por las aulas montoyistas marcó un hito en la historia educativa de Aguadas, que nadie puede desconocer y mucho menos desmeritar. Su espíritu emprendedor y abierto le permitía aceptar toda iniciativa y estimularla, siempre y cuando estuviera orientada al progreso de su amado plantel. Muchos y muchas recuerdan el entusiasmo de don Marino Gómez Estrada, por ejemplo, por los periódicos estudiantiles, por apoyar la danza, el teatro, la poesía, la opereta, el canto, los deportes y la máxima fiesta del colegio, la Semana Cultural. Gracias a su apoyo decidido, veamos a continuación los cargos desempeñados en el transcurso de su vida por parte de este importante líder de nuestro municipio de Aguadas. Entre los cargos más destacados que recordamos en la vida de don Marino Gómez Estrada, podemos destacar los siguientes. Se desempeñó como síndico del Hospital San José de Aguadas, llevando la contabilidad del lugar que estaba bajo la dirección del director del momento, el doctor Félix Sáenz García. Veamos el siguiente testimonio. Me acuerdo yo muy pequeño, él fue síndico del hospital. No sé si ese cargo todavía exista así con ese nombre, síndico del hospital, pero me acuerdo que él manejaba la parte como la parte contable o de tesorería o algo así por el estilo, y le colaboraba al hospital en ese trabajo. En la época el médico director era el doctor Félix Sáenz García. Otro de los cargos desempeñados por don Marino Gómez Estrada fue el de tesorero de rentas municipales en el año 1959, bajo la administración municipal a cargo de Antonio Ocampo. Apoyó decididamente la celebración de las primeras fiestas de la Iraca llevadas a cabo en el año 1957, valiosa iniciativa de su amigo el doctor Juan Ramón Grisales Echeverry. Don Marino disfrutaba de estas festividades al lado de quien sería su futura esposa, Dilia Estrada de Gómez. El baile del sombrero en el Club Social de Aguadas siempre contó con su valiosa presencia y la de su prometida, quienes disfrutaban el momento social al lado de personalidades del municipio. Marino Gómez fue fundador de las Juntas de Acción Comunal en el año 1960, que buscaba agremiar los sectores del municipio para adquirir beneficios para sus comunidades. Estuvo integrado por Manuel Cortés, Samuel Hernández, Darío Incapié, Esther Muriel, Benjamín Grisales, Alfonso Giraldo Gómez, Marino Gómez Estrada, José Gutiérrez, Daniel Ospina y Fidel Ramírez, todos ellos ya fallecidos. También fue la persona que trabajó mucho por las veredas, por las juntas de acción comunal. Me acuerdo que él en la casa tenía una oficina en el primer piso de la casa, y ahí él se dedicaba a atender todas las actividades en pro del beneficio de la sociedad de Aguadas. Y efectivamente lo que usted dice, Jorge Hernán, fue el creador de las juntas de acción comunal. Presidente del Honorable Consejo Municipal en el año 1968, desempeñando su labor con altura, siempre pensando en beneficiar a la comunidad con proyectos importantes. Se desempeñó como alcalde de Aguadas entre los años 1962-1963, seguidamente como inspector local de educación. Don Marino Gómez Estrada fue fundador de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas. Sin tener finca, le compraba el café a un amigo y lo llevaba a este lugar para justificar su creación, que buscó apoyar al campesinado caficultor que estuvieran asociados para adquirir grandes beneficios para ellos y para sus familias. Mi papá fue uno de los fundadores de la Cooperativa de Caficultores de Aguadas. Eso en Aguadas... nadie conoce la vinculación que tuvo mi padre con la Cooperativa de Aguadas. Yo me acuerdo que en esa época él se salió de la cooperativa
Sí. porque las personas argumentaban que él, como pertenecía a la cooperativa de Aguadas, sin tener una finca de café, No tenía finca. no tenía finca de café. Entonces mi papá, durante 1 o 2 años, él se conseguía un amigo para comprarle el café y poderlo llevar a la cooperativa en nombre de él para poder acreditar su participación. Ay, Una anécdota muy graciosa sobre el tema de la cooperativa, pero él estuvo en el principio de esa creación y todas esas cosas, y él ya después ya se retiró de esa parte y ya dejó que las demás personas vinculadas a la cooperativa pues desarrollaran y lo que es la cooperativa de Aguadas. Este ilustre ciudadano fue el fundador de Fundesa, Fundación para el Desarrollo Sociocultural de Aguadas. Gracias a esta valiosa iniciativa, se crearon numerosas ayudas de vivienda que le permitieron incluso apoyar la creación del hoy Barrio Marino Gómez Estrada. Este testimonio de veracidad a nuestras anteriores afirmaciones. Por ejemplo, él creó una fundación que fue Fundesa. Mucha gente de Aguadas recuerda esa fundación, y a través de esa fundación se desarrollaron muchos proyectos en Aguadas, por ejemplo, la construcción del barrio Marino Gómez. Mire, sobre esa construcción de muchos proyectos en Aguadas, él, por ejemplo, estuvo muy involucrado en lo que es esas casitas del asilo de Aguadas que hay por el cementerio. Todas esas casas, él participó y dirigió toda esa construcción de todas esas casitas, las casitas subiendo al Alto de la Virgen, todas esas cosas y yo me acuerdo patente muy claramente de ello, porque lo traigo ahora a colación, porque el gobernador de Caldas actual tiene un programa de vivienda con bloqueras, y resulta que mi papá hace 40 años se ideó el tema de las bloqueras, y precisamente así fue como se construyó, por ejemplo, el barrio Marino Gómez. Otra de las importantes obras de este gran personaje le permitieron conseguir los recursos económicos y los terrenos para la construcción de una sede propia, que contó con el apoyo de Auxilios de la Nación, del Departamento de Caldas, del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, auxilios parlamentarios y del municipio de Aguadas. Además, se consiguió que el Ministerio de Educación Nacional enviara al prestigioso ingeniero Dr. Pedro Uribe Gallego para la elaboración de los planos y dirección de la obra, un bello sueño para quienes en 1874 fundaron la primera institución académica de secundaria en Aguadas. Don Marino Gómez Estrada y su esposa Tilia Estrada de Gómez tuvieron mucha importancia en la construcción de un nuevo colegio para Aguadas. El doctor Rubiel Trujillo Arias, en alguna entrevista realizada, manifestó al respecto. Trabajé con él como docente, luego docente, secretario, tesorero, y lo acompañé en la vicerrectoría del colegio hasta mi viaje a Manizales en el año de 1979. Don Marino era un educador muy destacado. Con sus estudiantes era muy especial, porque siempre se preocupaba, más que por una nota, por una evaluación, por el aprendizaje de los alumnos. Recordado por ellos como docente y como persona. Su aprobación inicial fue emanada del Ministerio de Educación Nacional según Resolución 2985 del 30 de octubre de 1953. Fueron aprobados los 6 años de bachillerato y el 25 de noviembre del mismo año, el plantel confirió el título de bachiller a la primera promoción, integrada por 14 alumnos: Ricardo Marín, Alonso Flores, Felipe Martínez, Gabriel Ocampo, Alfonso Giraldo, Bernardo Calderón, Libardo Osorio, Alberto Jaramillo, Deiro Hurtado, Octavio Arias, Octavio Estrada, Néstor Bedoya, Alonso Gómez, Luis Ángel Baena. Este acontecimiento fue celebrado por todo el estamento de la ciudad. La alcaldía municipal de la época decretó día cívico.
Se celebraron oficios religiosos y actos sociales, además de incontables reuniones familiares. Vale la pena notar que la gobernadora de Caldas del momento, Pilar Villegas de Hoyos, cortó la cinta 3 años después de la inauguración de la segunda etapa de la construcción del colegio, el 2 de noviembre de 1974. Las obras fueron bendecidas por el capellán del colegio, el presbítero Orlando Martínez. Al respecto de este crucial momento en la vida del colegio, el doctor Rubiel Trujillo Arias, grato educador en este plantel educativo, hizo especial referencia a la inauguración de la segunda etapa, de la cual sí fue testigo. Él mismo tramitó la compra de lote para el colegio, él mismo tramitó los auxilios parlamentarios, departamentales y municipales para cristalizar la obra, y con él recorrimos toda su construcción desde el inicio. Así que don Marino deja en Aguadas y en Caldas, lógicamente en Colombia, una estela de éxitos, una vida ejemplar, digna no solo de todo reconocimiento, sino también de ser seguida ojalá por muchos educadores que quieran ser exitosos con sus alumnos. El 7 de septiembre de 1968 iniciaron las obras de construcción del nuevo Colegio para Aguadas y el 23 de mayo de 1971 fue inaugurada la primera etapa, que contó con la presencia del gobernador de Caldas de la época, el doctor Luis Enrique Giraldo Neira, y su secretaria de Educación Departamental, la señora Dilia Estrada de Gómez. Veamos en las palabras de su hijo este testimonio sobre la construcción del colegio que hoy lleva su nombre y su labor como maestro de física en este plantel educativo. En la construcción del colegio, de la planta actual, pues intervinieron los estudiantes de una manera activa y yo me acuerdo que mi papá, lo primero que hizo mi papá en el colegio fue sembrar el guayacán que hay a la entrada del colegio. Ese es el primer recuerdo. Y ese es un símbolo que tiene el colegio y es muy bonito cuando florece y todo. Me acuerdo como si fuera el día de hoy, el día que lo sembró y todas esas cosas. Ese es el primer recuerdo. En segundo lugar, yo me acuerdo que se hacían cadenas con los estudiantes para subir con los baldes al vaciamiento de las planchas del techo y los pisos que se hicieron allá. Yo estaba muy pequeño y mi papá nos llevaba con unas volqueticas y yo arrastraba una volquetica y cargaba y me subía en las montañas de arena y de balastro y llenaba las volquetas y me pasaba volteando y todo mirando la construcción de la edificación. Pero bueno, ya cuando yo llegué a primero de bachillerato, ya el colegio estaba construido y ya empezamos, mi hermana Olga y yo, ya en bachillerato, y ahí nos fuimos, a medida que fuimos avanzando, ya los demás hermanos también fuimos yendo al colegio, y en el colegio mi papá como rector, fuera de la obra que el pueblo de Aguadas conoce de lo que fue el colegio a través de su gestión, yo tengo para contarles algo muy especial. Mi papá fue profesor mío de física en sexto bachillerato. Y resulta que otra anécdota tengo aquí sobre ese tema, porque resulta que yo le decía a mi papá en semana, papá, regáleme 2.000 pesos que me voy a ir a tomar gaseosa con la novia, por ahí tipo 5:30 o 6 de la tarde. Entonces mi papá cogía los 2.000 pesitos y los sacaba del bolsillo y me decía, sí, mijo, vaya y no se demore porque mañana tiene examen de física. En su momento, el doctor Rubiel Trujillo Arias, educador muy recordado en Aguadas, también se refirió al valioso aporte de los estudiantes en ayudar en la construcción del nuevo colegio para Aguadas, el Francisco Montoya. Igualmente con los administradores, rectores y coordinadores y demás funcionarios de la educación. De don Marino no se puede hablar sino lo mejor.
su paso por el colegio y por Aguadas ha marcado un hito en la historia de nuestro municipio. Cuando fue rector del ayer Colegio Francisco Montoya, obtuvo la autorización del alcalde del momento, Lisímaco Martínez Arbeláez, para utilizar los instrumentos de la banda municipal para la formación y enseñanza de alumnos del colegio, y con la participación de los músicos de ese mismo grupo, nacería la banda municipal adscrita al plantel educativo. Esta banda ha obtenido resonantes triunfos a nivel departamental y nacional, como ganadora del primer puesto en el concurso departamental de bandas, celebrado en Manizales en 1977, declarada fuera de concurso en la misma ciudad en 1978, ganadora del primer puesto en el concurso nacional de bandas, celebrado en Paipa, Boyacá en 1980, ganadora del primer puesto en el concurso de bandas, Feria de Cali, celebrado en la Sultana del Valle en 1982. Su fama llevó al gobierno departamental de Caldas a estimular en su momento la creación de bandas en otras instituciones educativas del departamento, surgiendo de esta manera las bandas de los colegios de Neira, Risaralda, Pácora y Manzanares, entre otras. Don Marino Gómez Estrada igualmente desempeñó importantes cargos administrativos en su ciudad. Fue tanto su servicio público que en el año 1970 el gobierno departamental decidió otorgarle la orden Francisco José de Caldas, en razón a sus méritos educativos. Fue el esposo de la parlamentaria Dilia Estrada Gómez, ex secretaria de Educación departamental y ex gobernadora del departamento de Caldas, además representante a la Cámara y senadora de la República. Conozcamos ahora a la familia de don Marino Gómez Estrada, a quienes rendimos tributo por haber tenido este padre tan ejemplar que dejó honda huella entre quienes le conocieron. Así recuerda su hijo el matrimonio de sus queridos padres. Mi mamá en Aguadas, en esa época había hasta cuarto de bachillerato, y para hacer quinto y sexto tendrían que venir a Manizales o ir a Medellín. Y en esa época mi mamá vino a estudiar quinto y sexto de bachillerato a la normal de Manizales, se graduó, y mi papá estudiaba ya estudiaba en Manizales, también él terminó de estudiar aquí el bachillerato en Manizales, y ellos se noviaron aquí en Manizales. Ya regresó después mi mamá a Aguadas, que la nombraron ya graduada como profesora de la normal de Aguadas, de la normal de señoritas. Ella fue profesora allá, y desde ese mismo momento pues continuó ese romance hasta que llegaron al matrimonio y al feliz término de tener 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Luego de un tiempo de noviazgo, el miércoles 2 de diciembre de 1959 decide contraer matrimonio en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas con Dilia Estrada de Gómez, unión bendecida por su gran amigo, el presbítero Rubén Mejía Ángel. Este fue uno de los matrimonios más esperados por la sociedad aguadeña del momento, que los acompañó en la celebración religiosa. Fruto de su unión nacieron sus 6 hijos: Olga Piedad, Javier Fernando, César Augusto, fallecido, María Claudia, Juan Marino y Margarita María. Por un tiempo tuvo su residencia en Aguadas, en la parte de atrás de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, donde se dictó catequesis por algún momento. Allí pagaba arriendo y le llevaba la contabilidad a los sacerdotes que allí laboraban. Sus hijos pequeños allí se criaron y estudiaron en el municipio. Televidentes, don Marino Gómez Estrada, que muchos de ustedes recuerdan con sumo cariño, fue cogestor, junto con el maestro Aníbal Valencia Ospina, del Festival Nacional del Pasillo Colombiano y otras personalidades. Este gran gestor aguadeño, por adopción, se constituyó en pieza fundamental para el desarrollo sociocultural del municipio de Aguadas. Fue tanta su importancia que un sector de la ciudad lleva su nombre, el barrio Marino Gómez Estrada, teniendo como escenario la 21ª fiesta y versión del Festival del Pasillo Colombiano. La excelencia Marino Gómez Estrada fue institucionalizada con su nombre, como testimonio a su gestión. El testimonio de su hijo es clave para comprender aún más estas importantes afirmaciones. Con ustedes el doctor Javier Fernando Gómez Estrada. Eso es un recuerdo muy bonito, y un recuerdo porque a él no se le vino a la mente crear el Festival del Pasillo un año antes o 2 años antes
que se hiciera el primer festival. Mi papá siempre en la vida, yo me acuerdo desde pequeño, él nos hablaba de los hermanos Hernández y quiénes eran los hermanos Hernández y qué habían hecho los hermanos Hernández por la música colombiana y los embajadores y dónde habían estado los hermanos Hernández. Entonces mi papá siempre mantenía una obsesión por hacerle un homenaje a los hermanos Hernández y una vez nos dijo en la casa que en Colombia había festivales de todo, de bambuco, de cumbia, de vallenato, pero que no existía un festival donde se destacara la música real colombiana, que era el pasillo. Y entonces él dijo que el mejor homenaje a los hermanos Hernández era hacerle un festival. Entonces él empezó a reunirse aquí en Manizales con músicos de origen aguadeño, como don Libardo Flores, don Rubiel Trujillo, con Javier Sánchez Carmona, con todos ellos hablar y hacer tertulia sobre eso, sobre todos esos temas. Y mi papá, que era una persona, fuera de haber sido educador y todas esas cosas, le gustaba escribir y de un momento a otro a él empezó a escribir el primer reglamento y a escribir lo primero cómo debería ser el Festival del Pasillo. Esos documentos nosotros los conservamos aún y escritos a manos por él mismo y las condiciones de participación y todo. Y ya cuando tenía todo eso, pues no solamente con la gente de aquí de Manizales, sino con la vinculación de la gente de Aguadas con Aníbal y con la demás gente que ha participado en todos estos años, que además es una gente muy echada para adelante en Aguadas y que le gusta la cultura y todas esas cosas, pues él fallece y el mejor homenaje que pudo mi mamá y nosotros era echar para adelante a rodar el Festival del Pasillo, y hoy todos sabemos de lo que es el Festival del Pasillo por Aguadas. Muchos son los datos curiosos que podemos destacar en la vida de don Marino Gómez Estrada, como, a pesar de no haber nacido en Aguadas, fue uno de los hijos adoptivos más importantes del municipio. Sus gestas políticas siempre contaban con la presencia de grandes personalidades de índole nacional y departamental, siempre buscando el beneficio para Aguadas. Residió en Manizales y estudió con César Augusto, uno de sus hijos, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, donde lograría graduarse a los 55 años de edad. Como anécdota especial en su vida, le correspondió, como rector del colegio, entregarle el diploma de grado de bachillerato a su propio hijo, Javier Fernando, que fue firmado incluso por su señora madre, Dilia Estrada de Gómez, quien se desempeñaba para la época como gobernadora de Caldas. Su propio hijo así lo recuerda con cariño. Entonces yo me gradué en el año 1979, era el rector mi papá, y en el año 1980 fue gobernadora mi mamá. El diploma que yo tengo es firmado por mi papá como rector y por mi mamá como gobernadora. Yo saco pecho con eso porque yo creo que yo soy la única persona en el mundo que puede decir que el diploma de bachiller fue firmado por los papás. Me molesta mucho la gente cuando yo echo estas historias y me dicen que me dieron a haber regalado el bachillerato de alguna cosa. Don Marino Gómez Estrada sembró el Guayacán del Colegio del Ayer Francisco Montoya. Este es de por sí gran emblema de esta institución educativa. Lo plantaron por aquellos mismos días en que profesores y alumnos realizaron los tradicionales convites para echar las planchas de la que sería la nueva y admirable planta física, que hoy las nuevas generaciones pueden disfrutar. Lo sembró para que no solo fuese un adorno, sino el testigo noble, bello y mudo del diario acontecer institucional. El Guayacán se renueva y florece cada año, y cuando cambia el verde de su follaje para vestir su deslumbrante y florido traje de amarillos, se regocija el colegio, sonríe la naturaleza, el espíritu se llena de fe, esperanza y canta la vida, la sublime existencia de Dios.
En 1971, estrenando nueva sede del colegio, cursando el grado sexto, y en una sesión del Centro Literario, se aprobó la idea de realizar una semana cultural en el colegio, para compensar el vacío que en dicha materia existía en la institución, que hasta entonces daba muchísima importancia a la actividad deportiva. Informado don Marino, su respuesta fue positiva, y bajo el lema Semana Cultural, un acto de fe en las juventudes aguadeñas, se inició tan importante y singular evento, con actividades de canto, declamación, poesía, danza, música, teatro, arte con exposiciones, conferencias, entre otras actividades. En principio, la Semana Cultural tenía solo carácter local, del colegio, pero en el transcurso de la semana se salió al ámbito institucional, convirtiéndose en municipal, como la participación de los planteles de educación e inclusive intermunicipal con la participación de Pácura Caldas. El grado quinto fue el gran campeón del evento, pues contó con el entusiasmo y el dinamismo de Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez, José Sánchez Echeverry, César Duque y César López, entre otras destacadas figuras del momento. Don Marino Gómez Estrada impulsó la construcción de la carretera Aguadas Río Arriba, donde las máquinas Caterpillar jugaron un papel importante para este valioso logro de conectividad rural. Apoyó el surgimiento de grandes talentos deportivos como el de Maritza Ivette Otálvaro Montoya, la más destacada atleta de Aguadas, vencedora en eventos nacionales e internacionales, deportista del año 1979-1982, medalla de bronce y tercera deportista del año en Caldas. Apoyó al ciclista aguadeño ya fallecido Luis Orán Castañeda, quien participó en la Vuelta a la Juventud, la Vuelta a Colombia y la Vuelta Nacional del Futuro. Como dato relevante, en la reconstrucción de estas valiosas memorias, encontramos que, por resolución número 01 del 22 de marzo de 1981, fue creada la Orden Marino Gómez Estrada, máxima condecoración que otorga el plantel a personas o entidades que se vinculan a su progreso espiritual o material, signo tangible de estímulo y símbolo parlante de gratitud, y como tal, un timbre de honor y orgullo. Don Marino Gómez Estrada recibiría tan importante condecoración el 12 de junio de 1981, según resolución 02 de mayo de 1981. Estos gratos recuerdos nos los comenta el doctor Javier Fernando Gómez Estrada, uno de sus hijos. Me trae muy buenos recuerdos y todo. Precisamente en esa casa nosotros vivimos toda la vida. Esa era una casa que no era propiedad ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de la familia. Esa era una casa de la iglesia de la iglesia de la Inmaculada, y mi papá pagaba arrendamiento a la parroquia. Efectivamente, mire, nosotros somos una familia de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, sí. Y en esa época a nosotros la ubicación y la acomodación en la casa era, una habitación era para las mujeres y otra habitación era para los hombres. Y en la parte de abajo tenía mi papá la oficina, una oficina que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque primero que todo se componía de una gran biblioteca. Mi papá era un gran lector y tenía muchos libros. Adicionalmente le gustaba mucho la música clásica y tenía en esa época un sinnúmero de discos de LP que los ponía en, ¿cómo llamamos en esa época? Un tocadiscos. Los tocadiscos de la época. Entonces mi papá, mientras trabajaba en la oficina, ponía su música clásica, que era lo que también le gustaba y era muy amante de eso. Y fuera de eso, nosotros nos criamos en esa casa y al frente de la casa quedaba la manga, o lo que nosotros, o en Aguada se llamaba la plazuela, que es lo que hoy es el teatro en Aguada, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros llegábamos de la escuela y nos íbamos a jugar con los muchachos en esa manga y nos subíamos por los barrancos y nos brincábamos por los muros y todas esas cosas, y fue un disfrute muy sabroso en esa casa. Nos trae muy buenos recuerdos. En esa casa yo terminé el bachillerato en el colegio en Aguadas, y en esa casa me acuerdo cuando yo me gradué, un día antes de graduarme en el año 1979, fue el terremoto. Sí, señor. Y entonces
Resulta que eso fue como a las 6:30 o 7 de la noche. Sí, señor. Y la pared de atrás de la iglesia que quedaba hacia el patio de nosotros, se vino una parte de tierra y entonces César Augusto, mi hermano y yo al otro día tuvimos que levantarnos con pala y con carreta a sacar la tierra para poder tener la casa bonita, para poder atender los invitados que teníamos por la noche del grado. Inesperadamente, don Marino Gómez Estrada falleció en Manizales el 23 de enero del año 1990, justamente en el año en que se realizaría la primera versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que ayudaría a gestar en compañía de otras personalidades del municipio. Su esposa y su familia, en su honor, pidió a los organizadores del evento realizaran este certamen musical en Aguadas, y así se hizo. Sus restos mortales reposan en la actualidad en la cripta de la Catedral Basílica de la ciudad de Manizales. Los testimonios sobre la vida de don Marino Gómez Estrada siguen siendo fundamentales, y aquí las palabras del doctor Fernando Merchán Ramos, quien no lo conoció porque estaba bastante joven, pero ha escuchado oír decir grandes referencias de este querido personaje, dignas de ser contadas en estas valiosas memorias. Un gran líder de nuestro pueblo, por lo menos que vivió acá muchos años y dejó grandes legados, como el Festival Nacional del Pasillo, como el Colegio Marino Gómez Estrada. Dejó una familia, 2 hijos a quienes conozco, y yo creo que es un hombre que vale la pena recordar y homenajear también, porque contribuyó al desarrollo de nuestro pueblo, y sobre todo le apostó a ese tema tan importante que a veces no valoramos mucho, el tema cultural. La cultura es clave porque la cultura aleja a los jóvenes, a los niños, de los vicios, de las malas cosas. Cuando la danza, la poesía, el arte se le meten en la cabeza y en el corazón a un joven, seguro que sus posibilidades de terminar mal son menores. Entonces, en ese sentido, gran homenaje, valoro mucho que lo estén haciendo y bien merecido. Doctor, concejal del municipio, creó la Junta de Acción Comunal, fue alcalde de nuestro municipio de Aguadas, presidente del consejo, rector, vicerrector, secretario, cantidad de actividades dejó. ¿Qué decirle a la familia de don Marino Gómez Estrada sobre este homenaje, recordando un poco su vida, aunque usted estaba muy joven, de pronto no lo conoció? Yo no tuve la oportunidad de conocer a don Marino, pero sí tuve la oportunidad de conocer a su señora, a doña Dilia, y como decía, a sus hijos. Y recuerdo además que nosotros, de hecho, éramos beneficiarios de esas casas que daban las gestiones políticas que hacía don Marino y su señora, doña Dilia, en su momento, y gracias a ellos yo tuve mi primera casa. Entonces, pues, gratitud no podría tener, digamos, menos, porque claramente conozco que su rol en el municipio fue un rol importante, que cambió o ayudó a cambiar vidas de alguna manera. Y nada, pues, ¿qué decirle a su familia? Que se sientan orgullosos de un legado que ellos pueden perpetuar de muchas formas. La función pública es difícil y es muy desagradecida de alguna manera, porque a veces uno dice, pucha, pero tanto trabajo y siempre van a criticar y siempre van a pensar que yo me estoy robando las cosas, que no estoy haciendo las cosas bien. No importa. Desde que sus intenciones sean buenas, desde que usted haga las cosas bien hechas, el resultado es lo más importante. Y el resultado es que usted va a cambiar y va a transformar vidas como lo hizo su padre. Entonces, felicitaciones por eso. De esta manera, y a grosso modo, amables televidentes, hemos abordado la vida y la obra de este querido personaje, que esperamos resumir en las palabras de su gran amigo el doctor Rubiel Trujillo Arias, quien lo conoció muy de cerca y compartió con él gratas experiencias educativas. Es muy grato recordar y hablar de don Marino Gómez Estrada. Don Marino fue un docente inigualable y un administrador muy sabio. Tuve la oportunidad de ser su alumno
y tuve la gran oportunidad de trabajar a su lado en varios cargos. Trabajé con él como docente, luego docente secretario tesorero, y lo acompañé en la vicerrectoría del colegio hasta mi viaje a Manizales en el año de 1979. Don Marino era un educador muy destacado. Con sus estudiantes era muy especial porque siempre se preocupaba más que por una nota, por una evaluación, por el aprendizaje de los alumnos. Recordado por ellos como docente y como persona. Esperamos haber colmado todas sus expectativas y los espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche, porque les contaremos la historia del hoy Colegio Marino Gómez Estrada, que acaba de cumplir 120 años de existencia, formando a generaciones de estudiantes en ciencia, virtud y trabajo. Estamos seguros que estas grandes historias nos ayudarán a recuperar la memoria histórica de hechos, acontecimientos y de este personaje que ha forjado la historia de Aguadas en sus 217 años de fundación. Por supuesto, agradecimientos a nuestro patrocinador, el señor Abdul-Jalil Sanabria González, por valorar nuestro trabajo, nuestro proyecto al servicio de la comunidad. Y también, por supuesto, a la familia de don Marino Gómez Estrada, especialmente a su hijo, el doctor Javier Fernando Gómez. Gratitud perenne por estas valiosas memorias que compartimos con ustedes en esta noche, porque en el Aguadas del Ayer recordar es vivir. Los espero el próximo jueves con la segunda parte de este gran programa sobre la historia de don Marino Gómez Estrada y conoceremos el Colegio Marino Gómez Estrada hoy en día y años después. Feliz noche, que descansen y permiso.